En mérito de lo anterior, su señoría, excelentísima, esta parte considera que obviamente, por la regulación que se contempla, no se ha vulnerado un derecho constitucional respecto de estos tres grandes temas que hemos mencionado. Solo algunas precisiones finales respecto de las garantías invocadas. En concreto, que estaríamos en presencia de una violación a la igualdad de la ley y al artículo número 22 también respecto del trato económico. El gobierno quiere ser enfático en la materia. Cualquiera, sin distinción alguna, puede tener acceso al desarrollo varietal. Y de hecho, hoy día, los nacionales cada vez más están activos en el desarrollo de nuevas variedades. No hay ninguna diferencia en quien quiera optar a esta propiedad. Luego, en lo que se refiere a la remuneración o indemnización más propiamente tal, aunque el tratado habla de remuneración, en caso de privación por interés público, nuevamente debo insistir que, de acuerdo al régimen constitucional actual, es perfectamente posible indemnizar limitaciones y, por cierto, expropiaciones del dominio. Ahora bien, ¿por qué ese beneficio no se extiende al privilegio del agricultor? ¿Por qué? En primer lugar, porque estamos regulando los derechos propios del obtentor. Y obviamente corresponderá ver de qué manera la legislación pertinente interfiere en el privilegio del agricultor que hoy día existe. Eso corresponderá al análisis constitucional de la ley. Pero sí es importante tener en cuenta que el privilegio del agricultor es una limitación al dominio, y así lo trata UPOV, respecto del obtentor, y le otorga una habilitación para quien quiera ocupar de este privilegio y hacer uso de sus cosechas para replantarlas. Por lo tanto, en este análisis, el gobierno ha estimado que no se refiere más bien a un derecho de propiedad propiamente tal, la propiedad pertenece a quien ha hecho el desarrollo, sino que más bien se refiere a un derecho habilitante. Y en eso quiero hacer eco de lo que este mismo tribunal ha señalado respecto de estos derechos habilitantes, cuando ha señalado que no puede entenderse como parte de su propiedad la legislación vigente, porque obviamente respecto de derecho habilitante estancaría la legislación cada vez que se quisiera alegar respecto de ellos derechos adquiridos. Finalmente, su señoría, excelentísima, solicito a este tribunal, por las razones que he expuesto, que rechacen todas sus partes el requerimiento formulado por los senadores, por cuanto el proyecto UPOV sometido al Congreso es perfectamente constitucional en todas sus partes. Muchas gracias. Señores abogados, a continuación y en conformidad con la disposición 19ª del auto acordado sobre vista de causas, ofreceré la palabra a los ministros del tribunal. En esta etapa, los ministros pueden formular preguntas o invitar a los abogados a que extiendan sus consideraciones a cualquier punto de hecho o de derecho comprendido en el proceso, incluyendo, cuando proceda, la invitación a referirse a fundamentos constitucionales distintos a aquellos invocados por las partes en la litis. Hago presente a esto porque, en conformidad al artículo 69 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, que los señores abogados conocerán bien, excepcionalmente y por razones fundadas, el tribunal puede declarar la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas en un requerimiento basado únicamente en fundamentos constitucionales distintos a aquellos que han sido invocados por las partes en la litis, caso en el cual debe advertírseles acerca del uso de este posible precepto constitucional no invocado y permitirles referirse a ello. Ofrezco la palabra. Ministro señor Fernández. Si han tenido la oportunidad de escuchar las deposiciones de las audiencias públicas verificadas el día de ayer y a primera hora de la mañana de hoy, que más de un interviniente cuestionó la constitucionalidad del convenio UPOV 98 por una consideración formal, cuál es el que, infringiéndose supuestamente lo establecido en el convenio internacional sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el convenio 169 de la OIT, no se habría sometido este convenio
a un proceso previo de consulta con los pueblos interesados, de conformidad a lo previsto en el literal A del número primero del artículo 6º del convenio 169 de la OIT. ¿Qué podrían decir al respecto? Pueden referirse a ese punto en el orden en que han alegado. Tiene la palabra, señor abogado. Aló. Tal como lo ha señalado el señor ministro, efectivamente este es un argumento que se ha planteado. Ahora, en el requerimiento no se hace mención, estamos claros. Esto no quiere decir que no se comparta por la mayoría de los senadores que han requerido de dicha inconstitucionalidad también. Obviamente, si no hay concordancia de todos, no se puede incluir. Efectivamente hay algunos senadores que no estaban en concordancia y por eso no se incluyó en el requerimiento. Eso lo dejo claro, es una razón netamente política. Sin perjuicio de eso, a mi juicio, considero que específicamente el hecho de que exista la posibilidad de, y voy a también tomar las palabras de Rodrigo cuando habla de que la inmensa mayoría de las semillas en Chile están registradas. No existe en Chile un registro como el que está elaborando Perú que proteja las semillas, las semillas endémicas. Si bien no son muchas, pero hay muchas, no son muchas como en Perú, pero son muchas. En Chile se habla de que existe un organismo como el INEA, que creo que comete un error mi contraparte al señalar que es estatal. No es estatal. Está claro, es notorio que el INEA tiene problemas actualmente de financiamiento, que ha habido, y me estoy metiendo en un tema político, ha habido... Señor abogado, refírase al punto que le fue consultado. Ok. El tema en este punto es que el registro de la semilla involucra principalmente a las comunidades indígenas, porque ellas son donde el germen primario de la semilla misma. Ellos son los que aportan o los que han aportado la materia prima respecto a la cual los obtentores han obtenido, han logrado lograr la mejora de la semilla. Entonces, para mi apreciación es que este tratado, este convenio, debería, en su aprobación o ratificación en el Congreso, debería haber incluido la opinión de las comunidades indígenas, en razón justamente de esta posibilidad que existe hasta el momento de que cualquier persona pudiese registrar semillas que existen actualmente. Ahora, existe un procedimiento para impedir el registro. Señaló Rodrigo que es posible que haya un recurso de nulidad, pero si nosotros comprendemos realmente cuál es la situación de las comunidades indígenas, sobre todo la parte económica, no tienen mucho acceso a poder eventualmente proteger o sea, la real protección debería ser un registro, y eso no existe. O sea, para terminar... Gracias, señor abogado. Puede contestar el abogado presidente. Su señoría excelentísima, en primer lugar, desde un punto de vista teórico, no existe un criterio unánime que este tratado internacional se incorpore en este caso al bloque de constitucionalidad y pueda efectivamente su incumplimiento llevar a una inconstitucionalidad de forma. Esa como primera aclaración. La segunda aclaración es que, insisto, este tratado tiene las características de un tratado no autoejecutable. Por esa razón, evidentemente no es la instancia en la cual, si es que se considerase aplicable, se debiese plantear la consulta. Pero en el fondo quisiera señalar un tema adicional. OIT 169 habla de los casos en que puedan verse perjudicadas los pueblos originarios, comunidades indígenas. En este caso, soy enfático en decir que no podrían verse perjudicadas. ¿Por qué? Porque esas especies originarias, respecto de lo cual también merecen dudas constitucionales si eso podría llevar o no a un tipo de protección de propiedad, efectivamente ya están parados, y están parados por los requisitos que se exigen para que exista protección, específicamente el requisito de la distinción.